gracias. Soy Héctor Quiroz, para los que no me conocen, uno de los autores del libro que presentamos el día de hoy. Voy a moderar y aprovecho tener el micrófono para pues mencionar que no es gratuito. Buscamos una coincidencia que hoy se está realizando este Festival de la Lectura en la Biblioteca de la Facultad. Le agradezco a Sandra que anda por ahí el espacio, y no es una coincidencia que sea el 30 de abril, Día de la Niña y del Niño, el que yo haya buscado esta fecha, porque pues justamente es un libro que desarrolla en sus capítulos el binomio infancias y ciudad. Trabajamos desde hace varios años el tema de los derechos, en particular los derechos, el derecho al juego, a la recreación, el derecho a la participación, el derecho de los niños a opinar sobre su ciudad y sobre sus comunidades. Como decía, voy a moderar, entonces solamente era para hacer esa mención Día del Niño, no quitar el dedo del renglón, y agradecerle a los compañeros, colegas que nos acompañan en esta mesa por su tiempo para poder presentar esta publicación que en realidad es del año pasado. Se va a decir mucho, pero lo digo otra vez, está en el repositorio de la Facultad de Arquitectura. Es muy raro para los que estamos acostumbrados a enseñar el libro y demás hablar de una publicación digital de libre acceso. Está en el repositorio de nuestra Facultad de Arquitectura y pues bueno, nada más lo vemos ahí en la pantalla, pero es muy sencillo. Ustedes entran a la página de la facultad y ahí están las ligas muy sencillas para poder descargar este libro y otros que se han publicado recientemente. Bueno, pues vamos entonces en el orden. Me gustaría presentar o iniciar con las palabras del doctor Pablo Gómez Porter, quien es el secretario general de la facultad, para iniciar con esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctor Quiroz, por esta invitación. Pues es un gusto y un honor tener la oportunidad de presentar este libro en esta fecha especial en el que celebramos a las infancias, y donde desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas pues requieren medidas de atención importantes desde muchos ámbitos, ¿no?, de la vida, desde lo legal, desde lo formal, desde lo pedagógico. Lo básico pues desde el amor y el cariño que nosotros tenemos que destinarle a las infancias, pues para formar adultos, personas adultas que sean buenas y buenos ciudadanos, pero lo cual implica un trabajo social importante y nuevas perspectivas que deben de merecerse desde el siglo XXI, ¿no? Pues superar los estereotipos de género, ¿no?, entender las nuevas masculinidades, los nuevos roles que tenemos en la sociedad como personas, y creo que son ámbitos fundamentales que tenemos que ir modificando de acuerdo pues a las realidades sociales en las que estamos inmersas en este presente. Y desde el punto de vista de nuestros campos del conocimiento que tienen que ver con el diseño, con el espacio, pues también hay mucho que aportar, ¿no? Toda esta perspectiva que hay también hacia las infancias pues requiere también retos sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, para quienes tienen o tenemos hijos pequeños, siempre asistir a lugares de trabajo, asistir a lugares de recreo, asistir a lugares para comer, pues implica una selección importante para que las niñas y los niños pues se diviertan, se entretengan, ¿no?, y pues de alguna manera las actividades que tenemos como personas adultas las podamos realizar, lo cual se vuelve un reto, pero celebro que desde al menos estos estudios que se están realizando, pues se pueda ver esa aproximación y mirar hacia las infancias desde el diseño del espacio y desde el diseño de la ciudad, lo cual, bueno, pues me parece un acierto, ¿no?, y un tema necesario, más que necesario. Me permitiré leer un breve resumen de este libro a manera de presentación. Y bueno, jugar y participar, el reto de la ciudad de los niños en México. El libro se trata de una compilación de artículos coordinados por los doctores Héctor Quiroz Rote y Juan José Gutiérrez Chaparro, que es planificador urbano por la Universidad Autónoma del Estado de México.
textos generados a partir de un encuentro académico sobre infancias, derechos y espacio público, organizado por la Facultad de Arquitectura y el Posgrado de Urbanismo en 2022. El título responde a una serie de inquietudes relativas al significado y trascendencia de los derechos a la participación y el juego, establecidos en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 2014. En el ámbito de la planeación y el diseño urbano, destaca asimismo los desafíos y las tareas pendientes para alcanzar a nuestro contexto nacional el ideal de una sociedad de los niños, planteado por los referentes teóricos más importantes. El resultado es un conjunto de 16 textos que son producto de investigaciones documentales y experiencias prácticas sobre procesos de participación infantil y pedagogías lúdicas en intervenciones urbanísticas. Del conjunto, 8 personas autoras son académicas o jóvenes graduados vinculados con la Facultad de Arquitectura y el Posgrado de Urbanismo de la UNAM. 6 son estudiantes de posgrado de la UAM, de la UACM, del Colegio de México y de la Autónoma del Estado de México, y 2 son personas académicas extranjeras procedentes de Brasil y Alemania. El contenido se divide en 3 secciones. 1. Discusión teórica sobre el juego y la participación de ciudadanas tempranas en el urbanismo. 2. Retos desde el urbanismo institucional. 3. Iniciativas y prácticas multidisciplinarias desde la academia y desde la sociedad civil organizada. La compilación ofrece al lector un panorama del estado del arte en México sobre la participación infantil y las metodologías lúdicas para entender e intervenir el espacio público urbano desde la investigación y la práctica de la planeación y gestión urbanas, el diseño, la arquitectura y la pedagogía. Pretende ser un referente especializado en la formación de profesionales involucrados en el mejoramiento de los entornos construidos desde una perspectiva de derecho, con énfasis en población infantil y adolescente, un tema emergente, prioritario y estratégico en el futuro de nuestras ciudades e ineludible en la práctica profesional de nuestros egresados. La mayor parte son autores. En este capítulo se reflexionan y documentan las posibilidades y los retos para el ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias en la ciudad. Específicamente, se centran en el derecho a opinar y a ser tomadas y tomados en cuenta para la recreación y el juego. El primero sustenta la necesaria participación de las ciudadanías tempranas en los procesos de planeación y diseño urbanos, y el segundo conforma la relevancia de los espacios públicos para el juego en la experiencia, uso y aproximación de la ciudad por parte de las ciudadanías más jóvenes. El abordaje desde el urbanismo conlleva un enfoque multidisciplinario que en este caso amplía el diálogo con la pedagogía. Se trata de enseñar las ciudades de la técnica, pero también de aprender de las niñeces para construir ciudades más justas e inclusivas. El contenido se organiza en 5 apartados. Los 2 primeros ahondan en la conceptualización del juego y la participación infantil. Los 3 restantes documentan políticas públicas y experiencias de intervención desde la sociedad civil y la academia. En las distintas contribuciones, las autoras y autores reconocen la riqueza y profundidad de las miradas infantiles en el análisis de los entornos construidos y en la búsqueda de soluciones a los problemas que les atañen dentro de sus comunidades. Asimismo, la lectura invita a la reflexión en torno a los retos de convertir las buenas prácticas en política pública ante un sistema social que, a pesar de los avances en materia de derechos, sigue privilegiando el enfoque asistencial en la atención a las niñeces. En urbanismo, la ciudad de los niños no solo es el diseño de espacios acotados para el ejercicio de sus derechos, sino el compromiso con la formación de ciudadanías desde las primeras etapas de la vida. El libro se ubica en un campo de estudios emergentes que urge consolidar de la mano de un replanteamiento de la forma dominante de plantear y de diseñar las ciudades. Muchas gracias. Continúo con los agradecimientos antes de presentar los siguientes comentarios.
comentarios. No puedo dejar de agradecer siempre cuando uno ya está en este momento de presentación de un libro, ya hace recuento de los meses y años y del esfuerzo conjunto enorme. En la edición de un libro participan muchísimas personas, además de los autores. Está todo el equipo editorial. Sí, quisiera agradecer y mencionar al maestro Gustavo Jasso, que estuvo a cargo de toda esta parte de formación, corrección de estilo, diseño, al equipo editorial de la facultad, Armando, María, que les veo, muchas gracias, y a todos los que contribuyeron de una u otra forma a poder tener esta publicación digital, iba a decir en las manos, no más bien en la pantalla, y pues eso era un agradecimiento. Presento al maestro Alejandro Cabeza Pérez, secretario académico de la facultad, a quien agradezco igualmente el tiempo y la disposición para poder compartir este espacio el día de hoy. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación para poder comentar acerca de este extraordinario trabajo. Y he de decir que fue un reto ir a través de las 400 páginas, pero creo que lo pude lograr en algunos tiempos por ahí encontrados. Y creo que tiene un valor implícito en la cuestión, en algunos de los textos, sobre recordar parte de ese pasado que algunos de nosotros vivimos, ¿no? Ya comentaré un poco sobre las fotos antiguas, y de ahí me sentí identificado con algunos de nosotros. Y creo que esta cuestión de conectar directamente la actividad del juego con las niñeces y los espacios que se han previsto para ello es una visión limitada, por lo que de alguna manera otra entendí a lo largo de los trabajos de investigación. Me llamó mucho la atención esta cuestión de pensar de una manera distinta de habitar. La formación, por ejemplo, de los niños como ciudadanos desde temprana edad, el hecho de considerarlos como individuos que por supuesto tienen requerimientos, necesidades psicológicas, sociales, físicas, etc. Voy a poner, si no me dejan por favor, y esto me pareció muy interesante, formas distintas de pensar que además van a tener una injerencia directa en las cuestiones de planificación y romper estos esquemas a veces tan conservadores de la propia planificación, del diseño urbano y de la estructura de la ciudad para poder insertar estas nuevas formas de pensamiento. Y aquí, dentro de las cuestiones que pues, he recordado, pues a mí me tocó jugar en una calle que no estaba asfaltada, tenía pedazos de pavimento e iniciativa de los vecinos, ¿no? Y se convertía en un reto, por ejemplo, para patinar, ¿no? Me tocó todavía patinar con esas ruedas de metal, que seguramente algunos, pocos, ¿verdad? Pero algunos recordarán. Y era, bueno, el hecho de saltar los tramos de tierra y llegar a la otra banqueta que había hecho el vecino y luego subir por unos escalones, ¿no? A lo mejor hay otras prácticas hoy en día de gente que hace esta cuestión extrema, ¿no? De andar por toda la ciudad. Pero yo recuerdo eso, la calle era el escenario fundamental, el más accesible de todos, saliendo simple y sencillamente de la puerta de la casa. Y eso ahora creo que se ve poco, ¿no? A lo mejor en algunos barrios por ahí de la ciudad, pero con esta cuestión de los fraccionamientos que también se menciona en el trabajo, fraccionamientos cerrados, en donde bueno está el área de donación, pero es una área de donación que a lo mejor cumple con ciertos metros cuadrados, pero no cumple con estándares de calidad, y hablando de calidad se habla de diversidad, de permeabilidad, de una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, voy a centrarme un poquito más en lo que yo fui encontrando. Entonces el juego en la calle me parece que es algo muy interesante, que es una mitigación ante el aislamiento. Por supuesto tiene sus nos hizo pensar también algunos de los textos esta cuestión del riesgo para la niñez. O sea, estos juegos que de repente se ponen bajo puentes o bajo las torres, ¿no? De estas de alta tensión, en donde no debería estar ahí ningún tipo de actividad que durara cierto tiempo. No sé, hay estudios que hablan de permanencias, porque pues están sujetos a la radiación, ¿no? Y eso es un poco de lo que se hace políticamente, decir, sí, ya tenemos aquí, ¿no? Los hemos visto en muchas partes de la ciudad, estos grandes camellones anchos que de alguna manera u otra se han tomado como una respuesta a decir, vamos a
a incrementar el área verde y el área de juego, pero creo que eso pues no lo dice, son como malas interpretaciones. Es un poco, que también se menciona en uno de los textos, los parques de bolsillo. Los parques de bolsillo que surgen en otras ciudades como Nueva York, en donde ya ese pedazo de territorio ya no tiene otro tipo de uso, y entonces hay una asociación que yo creo que nos vendría bien tener en México de iniciativa privada con gobierno de la ciudad, etcétera, en esquemas diferentes para poder tener otro tipo de calidad. En esos parques, pocket parks es el término original, hay agua, alimentación y algún tipo de servicio básico, ¿no? Son tres elementos que ayudan a mitigar incluso el ruido de la ciudad, la contaminación, etcétera, y proporcionan lugares pues, tranquilos. Algo que me llamó mucho la atención, que de alguna manera u otra algunos de nosotros seguramente hemos puesto ahí la atención, en los no lugares. Esos no lugares, esos terrenos baldíos, que de repente por ahí hay un hueco, ¿verdad? Y se meten los niños y empiezan a jugar y a descubrir cosas. O sea, ese es otro tipo de aprovechamiento para poder tener estos esquemas, aprender de ellos, interpretarlos y dejar un poco esta cuestión de la espontaneidad. No solo por el juego, sino para el aprendizaje. Recuerdo en otros países, pues hay un poco esta tendencia del diseño ecológico del paisaje que se inserta para retomar un poco esta visión de los no lugares, de los terrenos abandonados, que son una tentación, ¿no? Para poderlos utilizar, porque si se formalizara eso dentro de la planificación, pues sería otra cosa. Un asomo a Querétaro, que fue muy interesante ver cómo, a pesar de los problemas que pueda presentar, es una ciudad que más o menos está balanceada en cuanto a su cantidad de metros cuadrados. La cuestión de la accesibilidad, sobre todo en las periferias, es un problema. Y encontrando dentro de estas estrategias de participación algo que me llamó mucho la atención, el callejeo pedagógico, un tipo de estrategia, ¿no? De análisis, como para tener estas narrativas de las calles, de los barrios, etcétera, y que se materializa como una especie de diagnóstico participativo, ¿no? Que es una especie de evaluación que no sé, es muy útil para la cuestión de la planificación. Quisiera enfatizar alguna otra cosa. Bueno, ya por ahí se menciona un manual de mejoramiento urbano por parte de Sedato, que son estos primeros intentos por parte, ¿no? de órganos oficiales, pero que queda en un manual, ojalá eso pues siga avanzando. Y de alguna manera otra cosa interesante, la formación, que ya lo había mencionado al principio, de ciudadanía temprana desde el ámbito académico. Esto es algo interesante para poder realmente lograr este empoderamiento por parte de la niñez, ¿no? Y que se utilizan inclusive otras cuestiones de participación como estrategias de lectoescritura, los retratos en papel, y aquí menciono esta estrategia del director, no sé cómo voy con el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? De las fotos antiguas. Yo me vi retratado en esas fotos antiguas, o sea, es la clásica foto en donde uno nos sentaban en un banquito en un estudio con un trajecito, un saco, pantalón corto, ¿no? Un poco a la española, yo todavía, y con el pastel de cumpleaños allí. Fotos en estudios, ¿no? Pero eso está interesante porque hace un poco recordar ese pasado y ahora ver el presente es otra realidad completamente distinta, pero esa visualización que se propone ahí para ver el futuro, o sea, ¿cómo te imaginas, ¿no? Dentro de 30 años, dentro de 40, o sea, ¿qué va a ser de tu vida? Es algo que creo que habría que fomentarlo más en la niñez, ¿no? Y bueno, esto pues de alguna manera u otra, esta visualización futuro se traduce en este fortalecimiento de cohesión e identidad del grupo, que también se menciona en algunos textos. Bien. Llama la atención también esta cuestión de la invisibilidad de la niñez, ¿no? O sea, se ha hablado mucho con relación a la mujer, pero también está invisibilizada la niñez, o sea, de repente, y más ahora lo vemos, incluso se mencionan por ahí también las plazas comerciales, en donde a los niños pues, se les tiene en un lugar de juegos, ¿no? En un rincón, o se les tienen las tablets y están ahí, el niño no deslata, etcétera. O sea, eso es invisibilizar, y creo que eso es lo menos adecuado que podemos hacer desde muchos aspectos. También encontré un aspecto interesante, que el espacio público es vulnerable. Y ahí menciono un poco la experiencia de Ciudad Neza en una planificación de los años 60, que también hay un caso descrito en el libro, que habla de esta cuestión del sistema vial y de las áreas viales conectadas a este sistema vial, que son estos camellones que luego se ocupan con otras actividades de carácter económico, cultural, social, y se van disminuyendo estos espacios accesibles a la recreación, al esparcimiento, etc. Entonces,
algo también que está sucediendo como un fenómeno, y de ahí esta cuestión de la vulnerabilidad del espacio público. Y además esto se ocupa a veces con canchas de fútbol administradas por ligas de fútbol privadas, entonces está como privatizando, ¿no?, ese espacio con otro sentido, cosa que no es nada deseable. La cuestión de la seguridad, ¿no?, que también manifiestan los niños a través de estos cuestionarios que se han hecho y mapas mentales, en fin, toda esta cuestión de la participación, importantísimo para poder realmente acercarnos a un modelo distinto, y en una participación, yo diría ahora en este caso, interdisciplinaria, que debería de tener la planificación, y este libro en particular hace pensar sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se mencionó, el libro es una compilación de 16 autores. Agradezco la presencia de algunos de ellos, queridos colegas, amigos de Baki, Erika, Leticia Aguilar de Querétaro, evidentemente Juan José Gutiérrez, coautor, con varios colegas de planificadores de Toluca, del Estado de México, Paulina por allá, algunos ya egresados de la maestría, egresados del doctorado. Algunas de las contribuciones fueron parte de sus investigaciones. Linda, también Anarquí de la UAM. En fin, si se me va alguien, una disculpa, pero gracias. Este momento también es para celebrar todos los autores y coautores de esta compilación, su presentación oficial en la facultad. Seguimos con la presentación. Me gustaría darle la palabra a otra querida colega, a la doctora Pamela Castro, con quien compartimos también un curso que venimos de estar rodando en licenciatura, la optativa de Lineses y Ciudad, justamente para continuar con la iniciativa de esta publicación, que es incidir en la formación de las nuevas generaciones de urbanistas y arquitectos en estos temas, ¿no?, de inclusión de los grupos, de las ciudadanías más jóvenes. La doctora Pamela Castro, gracias. Gracias. Bueno, a ver, el libro presenta varios retos. Obviamente ya platicaron los que me antecedieron sobre participación y juego. Como marco general podríamos dividir el libro en conceptos, métodos, casos, temas y productos. Pero además creo que plantea, después de, como dice el maestro Cabeza, haber leído las 400 hojas que también se han resuelto, presenta reflexiones, unas muy alegres y otras realmente muy serias. Por ejemplo, en cuestión de conceptos, pues bueno, además de aterrizar sobre los derechos de los niños, también hablamos sobre ciudadanías tempranas, el cómo sería el habitar para los niños, pedagogía urbana y política pública, por decir algunos, ¿no? En cuanto a métodos, tenemos una gran variedad de métodos que pues no tendría ni caso, no tenemos el tiempo para mencionarlos, pero sí les puedo decir que atrás de todos esos métodos y de todo el libro hay un secreto que los autores no dijeron. Espero que se los voy a decir, pero espero que ustedes lo corroboren. Me parece que todos ellos tienen habilidades blandas que no están mencionadas en los artículos. Esta empatía y esta manera de cómo conectar con los niños, eso no lo dicen, y creo que es el mayor punto de éxito o fracaso en todos los ejercicios. Y que sin ello es un poco lo que tratamos de enseñarle a los jóvenes urbanistas, pero en realidad lo tienen que desarrollar ellos. Por otro lado, leyendo a través del libro, pues vemos muchos esfuerzos y mucho trabajo detrás. No se imaginan, los autores tratan de explicar objetivamente
lo que implican los casos, pero en realidad detrás de ello, los que hemos estado en eso, sabemos que es muchísimo más trabajo que el que está ahí escrito. Entonces, pues vemos, me parece que es algo muy importante que ya tengamos esta variedad de casos en Querétaro, en Pachuca, en Ciudad de Nezahualcóyotl. También tuvimos la participación de Brasil, lo empezó a la ciudad. Centro Histórico de la Ciudad de México. El Centro Histórico de la Ciudad de México en realidad se refiere al programa de Barla Adentro, y ese artículo, pues sí, me quebró el corazón. Es uno de los mayores retos, y ver cómo los mismos voluntarios trataron de hacer su mejor trabajo con las realidades que vivimos y las infancias que tenemos en el Centro Histórico. Es muy importante, es muy conmovedor. En cuanto a los productos, pues tenemos una gran variedad de productos. Tenemos, por ejemplo, las vinculaciones entre las universidades y la sociedad civil con autoridades, procesos de académicos con los niños. Hay una gran variedad de productos. Pero en cuanto a los temas, por ejemplo, pues también son muy variados. Son, por ejemplo, el derecho a las infancias, que eso es, pues muchos de ellos tienen muchas coincidencias en toda la parte normativa internacional, después la normativa nacional, y después cómo la aplicación, cómo se va haciendo. Habla de las inmensas carencias que tienen nuestras ciudades. La poca atención que las autoridades brindan a los ciudadanos, especialmente a las personas menores de 17 años. Obviamente está la crítica del urbanismo autocéntrico. No iba a decir esa palabra, pero bueno, lo que pasa es que más bien es todo el andamiaje que se ha hecho, que no tiene en consideración a esta población más joven, que representa 1/3 de todas nuestras poblaciones. Entonces estamos negando las ciudades y las oportunidades a 1/3 de toda nuestra población, y eso parece que no es importante, o por lo menos al Estado no le es importante hasta ahorita. También hay otros artículos que se van más hacia las maneras de participación infantil, otros que ahondan más sobre las desigualdades que viven los niños, y además de estas habilidades blandas que tienen que tener los autores, también tienen que tener un corazón muy fuerte, porque en todos los ejercicios, sobre todo hablando, trabajando o interactuando con población, con niños en posición de vulnerabilidad, pues salen los problemas a los que están enfrentados todos los días, y que no necesariamente tienen que ver con el juego o con las opciones de participación. Entonces, pues tienes que tener mucha capacidad y mucha inteligencia emocional para brindarles algún rasgo de empatía. Hay perspectivas internacionales que se refieren, además, este es muy curioso, porque como es de Brasil, nos platica o nos dice cómo intervienen métodos con base al baile. Y dices, pues sí, claro, hablábamos de la samba, entonces por supuesto que tienen que tener algún ejercicio con el baile. Y entre los retos futuros, bueno, hay varios retos que tienen que ver obviamente con los niños, cómo visibilizar todo lo que ya estuvieron diciendo los previos en la voz. Pero me parece que hay unas reflexiones importantes. Normal sobre los espacios de juego, porque en realidad cuando los niños tratan de exponer sus expectativas y necesidades, pues ahí se evidencian algo, pero al final acaban siendo muy diferentes las propuestas. La seriedad o tener un mayor reconocimiento como un campo de investigación, creo que este es uno de los gritos del libro, y cómo desde todas las actores se están haciendo cosas, menos el de las autoridades tal cual. Hay desigualdades en
impactan, las desigualdades de las ciudades de las que hablamos todos, el derecho a la ciudad, aquí se ven muy palpables cómo tienen los efectos sobre los niños, que no en ningún otro lado se ve. También hay un reto importante en cómo reconquistar o cómo rehacer el espacio público para que los niños lo sientan lo suficientemente atractivo para ir a ellos. Y no es que los niños vayan a ellos, creo que ahí sí la responsabilidad es de los adultos, cómo poder tratar de hacer una ciudad en la que los niños se sientan lo suficientemente atraídos, seguros, para que vayan a ellos y dejen las pantallas. El reto principal de nosotros es que dejen las pantallas, pero con eso tenemos muchos temas que en realidad hacen falta más apoyo, más financiamiento, porque lo que tenemos es bastante, pero nos hace falta mucho más. También plantea temas como, si lo ves ya un poco a la lejanía, el urbanismo de cuidado, es todo un gran desafío. Y bueno, ya entre lo de, hay como dos grandes bloques, uno de los conceptos, derechos, la normatividad, y la otra es sobre el espacio y el diseño, que obviamente está en la Facultad de Arquitectura, al ser diseñadora urbana, la morfología es uno que me hago mucho énfasis en ello. Entonces viene desde la condición de las necesidades espaciales que tienen los niños y que no es menor, tiene que ver con la fortaleza de sus corporeidades, con el desarrollo cognitivo que tienen que tener, y algunos de los autores nos lo dicen cómo hubo mucho retroceso cuando los espacios públicos estuvieron cerrados durante la pandemia. La ubicación de estos, este punto, por ejemplo, yo lo he hecho énfasis en la Secretaría antes de CEDUBI, y decían que esto eran temas locales. No son temas locales, en realidad son temas mayores y temas muy importantes que se tienen que ver a nivel central. Y por último, pues habla una vez más desde el grupo de vulnerables de los niños, niñas y adolescentes. Creo que los más vulnerados son los adolescentes, aunque no me lo crean, así lo pienso, sobre la crisis del espacio público. Una vez más, hablamos de la crisis del espacio público para los grandes, pero creo que todavía es más dramático y más desafiante verlo desde la mirada de las niñeces y de las adolescencias. Entonces tenemos, y en diferentes espacios también, perdón, en Iztapalapa, el gran trabajo que ha hecho la UACM, creo que tenemos mucho por aprenderle y mucho por construir aquí en la UNAM. Y bueno, pues les agradezco a todos, y en realidad creo que sí es un gran reto, y por favor lean. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Justamente pues es un esfuerzo colectivo dirigido sobre todo a los estudiantes, a nuestros estudiantes de las carreras de la facultad, urbanistas, planificadores, arquitectos, paisajistas, quizás también diseñadores industriales que están muy implicados en el tema del diseño de los juegos. Gracias a los estudiantes presentes, a nuestros alumnos de la materia de infancias y ciudad. Y a todos los presentes por haberse tomado el tiempo de escuchar esta presentación. Insistimos, pues es un tema, por eso pensaba en las nuevas generaciones, en nuestros estudiantes. No somos los pioneros, en realidad esto ya tiene más de 50 años, que algunos autores anglosajones empezaron a preocuparse por los niños en la ciudad, y sí, preocupa cómo en 50 años hemos avanzado tan poco. Apenas hace unos pocos años el gobierno federal, SEDATU, publicó este manual para desarrollar talleres de participación. Gran lección, jóvenes, no basta con que se hagan las leyes, para que esas leyes se realicen, en eso estamos justamente. Hay un respaldo normativo, los niños tienen un montón de derechos, tienen derecho a jugar, tienen derecho a la salud, tienen derecho a participar. Estamos hablando aquí del juego y la participación, sobre los derechos, y hay un enorme trabajo por delante en nuestros campos de acción, ¿no? Que es la intervención en la ciudad.
ciudad, el diseño en sus distintas escalas. Es una invitación y esto pues no es más que un muestrario del esfuerzo que hemos hecho hasta el momento para aprender y seguir avanzando y mejorando. Bueno, finalmente le doy la palabra al doctor Juan José Gutiérrez Chaparro, con quien compartimos este esfuerzo común. Somos los coautores de esta compilación, llevamos varios años implicados, creo que compartimos muchas cosas, además de la teoría y la historia de la planeación. Coincidimos también en esta línea de investigación en el que hemos hecho varias colaboraciones y que esperamos siga generando proyectos colectivos y esfuerzos. El doctor Juan José Gutiérrez Chaparro, ya se mencionó, él es colega planificador de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues tiene la palabra. Gracias. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Me da gusto que haya gente con estos intereses que tratamos de compartir el nuestro. Y primero, bueno, agradecer la oportunidad de colaborar con las universidades. Yo creo que es muy importante la colaboración. Sí. Es importante la colaboración. Y eso se agradece porque no solo son voluntades nuestras, sino son el apoyo de nuestras instituciones también. Aquí, bueno, yo no me voy a referir tanto a los contenidos, que bueno, ya los compañeros que me han seguido han hablado sobre contenidos y detalles. Yo quiero destacar algunas cosas que nos interesan a los que estamos aquí presentes, más allá del tema de la infancia, el espacio público, ¿no? Son temas, como lo sabemos, tienen respaldo en agendas, en normas, en leyes, etcétera. No hay duda del tema de las necesidades de las infancias, etcétera, ¿no? Lo que yo quiero compartir con ustedes ahora y es tal vez el énfasis que nosotros inicialmente, Héctor y yo tal vez, y uno de los grupos y estudiantes y colegas que se han ido sumando, que compartimos, es la convergencia en el campo del urbanismo. La infancia puede ser estudiada desde diferentes ángulos, ¿no? Pero creo que es lo que nos distingue y es lo que yo pienso y quiero resaltar, es la convergencia con el urbanismo. El urbanismo es un área de estudio multidisciplinario, ¿no? Que claro, que converge en diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso nosotros asociamos el tema de infancia con el urbanismo. Y hay varias fuentes y varias evidencias que tratamos cada quien, ¿no? De expresar en nuestra propia investigación. Una de ellas, como bien dice Héctor, tienen al menos 50 años, no es que más, ¿no? Exponentes del urbanismo como Luis Mumford, que hablaba ya en los años 50, ¿no? Del siglo pasado, acerca de la necesidad de planificar la ciudad para las distintas etapas de la vida, por ejemplo. Entonces ahí viene ya como ese elemento, esa base desde nuestro campo de conocimiento y que tenemos como que procurar siempre, y esto tiene que ver justamente con la parte de investigación. Digamos empírica que cada quien hemos experimentado, tiene que ver con nuestra propia creatividad, nuestros recursos, las oportunidades, la parte, digamos, metodológica, ¿no? Que es muy flexible y limitada para mí en algún sentido. Pero creo que ya la parte reflexiva de la investigación es como un reto bien importante. Así está Luis Mumford, está Jane Jacobs, ¿no? En los 60s, en donde viene esta crítica a esta perspectiva moderna de la ciudad de esos años, en donde está el reclamo de la calle como espacio, como comentaba en las locales, el reclamo de la calle como espacio de juego, de interacción, etc. Y aquí yo conecto el tema del adultocentrismo. El adultocentrismo tiene que ver con esta propuesta moderna de la ciudad. Esta modernidad heredada desde el Ocean, ¿no? Que es muy propia del urbanismo, es entender cómo la ciudad fue pensada en ese momento, pero así era, o sea, no había ningún punto crítico, ¿no? Y empieza la crítica después. Entonces, ¿qué pasa con la modernidad, con la ciudad, con la Carta de Atenas, con el Ocean? Entonces empiezan a tejer una serie como de evidencias y antecedentes que nos colocan con la infancia, pero en un campo de estudio que es muy particular y que es muy nuestro, ¿no? Otra referencia, ninguna duda, Kevin Lynch, ¿no? Que más allá de la imagen de la ciudad, Kevin Lynch tiene estudios pioneros acerca de la infancia en la ciudad. Nosotros en Toluca, para sorpresa nuestra, el estudio de Kevin Lynch tiene como uno de los casos a Toluca, que es la colonia universidad, muy cerca donde estamos en la Facultad de Planeación. Alguna vez tratamos de reproducir el estudio de Kevin Lynch, pero con los años esa colonia ya cambió el uso del suelo, ya casi no hay población, son otros usos, entonces ya no hubo oportunidad, pero tenemos como esa fortuna, digamos, de estar en una ciudad que fue objeto de estudio de Kevin Lynch, y entonces tenemos a Kevin Lynch, tenemos a Clay Freeman, o sea, una serie como de autores que desde el campo del urbanismo
hablan de la ciudad, pero conectada con el tema del espacio, del diseño, de la toma de decisión, de la recreación, etc. Y lo que tenemos en común con cualquier otro interés de la infancia son las normas, los museos, los derechos, etc., ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir como haciendo con ese esfuerzo de no abandonar el campo, pero sí, y ahora sí quiere venir, ¿no? Digamos, en el tema de la discusión. Y al final es pensar en temas de inclusión, ¿no? En temas de reconocimiento de la diversidad, que se den en la ciudad en general y también el tema de los niños en particular. Pero en el género también es el tema de los cuidados. Entonces hay varias líneas ya como que convergen en este tema de la infancia, pero el urbanismo tiene como una particularidad, ¿no? Y es el tema justamente de la acción espacial y de la oportunidad que tendrá o no el niño de desenvolverse, no como nosotros en nuestra infancia, ¿no? Pero sí con otras oportunidades. Nosotros en particular en Toluca hemos abierto, además del urbanismo, una línea que tiene que ver también con el campo, que es el campo de la teoría de planeación. La teoría de planeación abre lo que es un concepto que se llama para las prácticas insurgentes, por ejemplo, ¿no? La insurgencia de ciertos elementos, en este caso actores como la infancia, ¿no? que buscan, que reclaman y que tienen derecho a ciertos elementos. Pero desde el campo del urbanismo no tenemos que olvidar, ¿no? Otras aportaciones de Paul Davidoff, de las bocas de planning, ¿no? Que la planeación ya se había venido viendo de manera plural, abierta, participativa, etc. Entonces el tema de la participación, la apertura, la flexibilidad, el género, etcétera, etcétera, son una serie como de ideas y bases que hemos encontrado en nuestro campo de conocimiento y que yo ahora siento ese compromiso, esa responsabilidad nuestra y de las futuras generaciones como de integrar, como de enlazar justamente esas bases que han estado ahí como en espera, ¿no? A que nosotros lleguemos como a recuperarlas. Y yo siento que es muy importante, es incluso un llamado, ¿no? Que hago a que desde nuestro campo de conocimiento del urbanismo, la cultura, la planeación del territorio, el paisaje, etcétera, estas disciplinas como afines que tienen como referente el espacio, que sí veamos al niño en esa perspectiva, ¿no? Porque es una perspectiva muy particular. Nosotros en Toluca, nuestra metodología de base son los dibujos, y los dibujos, los niños expresan situaciones muy extrañas, resbaladillas o juegos del avión que nunca han jugado, porque además es un tema como de imaginario, ¿no? Vienen los imaginarios infantiles, el tema del dibujo, tiene que ver mucho con la edad, mucho procurar la participación en espacios que se llaman espacios seguros, que son las escuelas, ¿no? Entonces el niño está solito, espontáneo, en un área de confianza, en su grupo de confianza, y no con el papá atrás que le dice que dibuja, que no dibuja. Entonces al final son estrategias diversas que hemos llevado para adelante todos, que todas son complementarias entre sí. Y yo creo que lo más importante es que tenemos un interés común, que es ese interés de la infancia, el interés de lo que del derecho a la ciudad nos toca, ¿no? Y que tiene que ver particularmente con el espacio, con el juego, con la autonomía, y que nosotros no hay duda acerca de los aportes, ¿no? De lo que vendrá pronto a partir de ahora, y tenemos el apoyo de las instituciones, que creo que es muy importante. En Toluca hemos experimentado ya en la parte del espacio universitario para que los niños de la universidad, hijos, sobrinos del personal, de los alumnos, jueguen en la facultad, jueguen en los espacios, y ahí hemos tenido algunas experiencias interesantes, viene alguna en el libro, ¿no? Tenemos casos en parques, insisto, iniciativas diversas que no será como muy práctico por tener tiempo enumerarlas, pero que convergen en este esfuerzo de este libro que está en las pantallas, ¿no? Para que lo consulten, y ojalá que nos vayamos sumando más. Yo apenas en este plan de las redes sociales, a propósito del Día del Niño, yo publicaba en mi página de Facebook que cada vez somos más, ¿no? Cada vez somos más en este interés, y que lo que hace falta, como todo lo urbano, es la voluntad, ¿no? Espero que las voluntades pronto también se muevan. No dudamos de nuestra institución, pero sí del área pública allá afuera, ¿no? Que se van a trabajar con nosotros. Es lo que yo quería comentar, y muchas gracias y gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Para cerrar, últimos comentarios un poco por alusión. Después de este libro, compartir brevemente una experiencia en estos esfuerzos por llevar, digamos, hacia el ámbito de la planeación urbana institucionalizada, es decir, de la elaboración de planes de desarrollo urbano,
Justamente hace un año estábamos trabajando en un par de municipios en el Estado de México y en Michoacán. Como digo yo, se alinearon los planetas, nada más para que se den cuenta del esfuerzo que hay que hacer. Sigo preguntando a los colegas y al parecer sí fuimos pioneros en realizar un par de talleres de participación infantil. Eso no es nuevo, desde hace mucho se hacen talleres de participación, en el libro se documentan 16 experiencias, pero talleres de participación infantil en el marco de la elaboración del diagnóstico de planes de desarrollo municipal. Logramos que se conjuntaran los planetas del consultor que nos subcontrató para hacer talleres infantiles. No está obligado, dijo, vamos a hacerlo como innovación, que los gobiernos municipales dijeran adelante. Y lo que descubrimos es que no basta con que el presidente municipal diga adelante, sino que se necesitaba también el acuerdo de la autoridad escolar, que a veces no se hablan y no se llevan por motivos partidistas y políticos. Ya saben, ¿no? Los complicados caminos de la política local a nivel municipal. En fin, hace un año lo hicimos y sigue pendientes, autocrítica. Los talleres dieron muy buen resultado. Las autoridades municipales y escolares conocieron los resultados. El consultor hizo un esfuerzo para incorporar las propuestas de los niños en estas tablas de proyectos a realizar. El pendiente sigue siendo el seguimiento. Si nosotros no sabemos por qué, pues porque el presupuesto era para hacerlo, no para darle el seguimiento. Aunque eso es un problema común de todos los planes de desarrollo, ¿no? Se hacen y se aplican y luego a ver qué pasó. Un poco de trabajo desde la academia, creo que es ese, la evaluación del seguimiento. Y pues también ya se mencionó, 100 video a Facultad de Planeación en Toluca, que ya lo lograron también. Hace 2 años, un día como hoy, hicimos un taller, una actividad del Día del Niño abierta para los hijos e hijas de trabajadores, alumnos, alumnas, docentes de esta facultad. Acá en el museo nos prestaron unas aulas y fue un esfuerzo enorme con muy buenos resultados. Era un pilotaje para proponer formalmente, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, la posibilidad que en otros lugares ya lo han hecho. En el Infonavit, por ejemplo, a nivel institucional tienen los viernes, los famosos viernes de consejo, en donde los cuidadores no sabemos qué hacer con los niños, que nuestros propios lugares de trabajo ofrezcan un espacio para que esos niños pues, no estén pegados a la pantalla, hagan algo interesante, divertido y que puedan aprender de lo que sus cuidadores hacen, ¿no? en este mundo universitario. Lo documenta Juan José, lo lograron hacer también en la UAM, con buenos resultados. Igual falta la continuidad del tema del esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande, cuesta trabajo, pero creo que lo primero es arrancarlo. En fin, lo dejo ahí. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su tiempo. A los colegas que presentaron, muchas gracias por sus palabras y su tiempo. Y sí, claro. Compartir una experiencia sí, una experiencia ya de hace algún tiempo, creo que fue por los 90, de una iniciativa de una comunidad en una colonia, ¿no? Para mejorar su parque vecinal. Y entonces vinieron a la universidad a consultarnos a la licenciatura de arquitectura del paisaje, y bueno, hicimos con ellas una estrategia primero de cuidar lo que ya tenían en su parque vecinal. Y bueno, como parte del aprendizaje ambiental en ese sentido, les hicimos la propuesta de darles un curso de poda para que ellos posteriormente con esa capacitación pudieran seguir cuidando los árboles, ¿no? Y luego ahí hubo una iniciativa interesante, y bueno, y los niños, ¿no? Los niños, entonces fue la pregunta, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los niños. Y entonces resulta que en aquellos momentos había, no sé si conozcan lo que es la gallina ciega. No es una gallina. La gallina ciega es una especie como de plaga, digamos, que se come las raíces de las plantas, los pastos y demás. Y entonces pues se nos ocurrió armar un ejército de eliminación de gallina ciega, ¿no? Que a lo mejor ahora hay otras técnicas un poquito menos agresivas, pero de alguna manera fue divertidísimo para los niños, ¿no? Porque cada vez que se estaba mejorando el suelo y demás y salía una gallina ciega, bueno, iban todos los niños ahí aplastados. Entonces, además del aprendizaje, se convirtió en un juego, ¿no? Y bueno, aquellas familias que no necesariamente querían participar dentro de la actividad como tal, pues llevaban
comida, agua, etcétera, ¿no? Y entonces fue una experiencia interesantísima. Pero bueno, siempre hay un pero, ¿verdad? Y como fue una iniciativa de una vecina que no pertenecía en aquel momento a la asociación de vecinos o algo así, que era una forma, ¿no?, de organización, esa otra persona se encargó de echar para abajo el proyecto y ahí quedó, ¿no? Lo cual fue verdaderamente una pena, ¿no? Porque bueno, ¿por qué no pueden tener iniciativa cualquier vecino y llevarla a otro plano de incidencia? No, tiene que ser a través a veces en aquel momento de los medios oficiales, pero tampoco hubo apertura para que se regularizara esa iniciativa y esa solicitud y demás. Pero lo que quería yo comentar pues, es esta experiencia de aprendizaje y juego para los niños de carácter ambiental, que además pues, era el beneficio de un bien común. Eso es lo que decía. Gracias. Por tiempo, no sé si quisieran agregar algún comentario o pregunta de los autores. Bueno, felicitarlos, gracias. Sí, es mucho trabajo, muy interesante, son muchos ejes, muchos temas, como es la humanidad, como es la infancia, como son las infancias. Yo nada más hacer un comentario, también en la UACM se está haciendo un trabajo muy, muy importante con las niñas y los niños. Es un proyecto que se llama Chilpayates, lo van a encontrar ahí en el libro, y hay otro proyecto que se llama Semilla de Papel. Y aquí la idea es abrir la universidad para las infancias. Entonces es un trabajo enorme, por supuesto. Implica algo que en la UACM es el primer eje que hay que tratar, que es la seguridad de niñas y niños en el plantel, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo con protección civil ahí es uno de los trabajos más importantes. Son niñas y niños que van con papá y mamá, o sea, con un tutor, no es como una especie de guardería que llegan y entran, pero ya desde ahí implica mucho trabajo, y uno de los objetivos es justamente el acompañamiento en las necesidades problemáticas y deseos que estas niñas y niños tienen en Iztapalapa. Bueno, los invito a leerlo. Gracias nuevamente, y ahí está el libro abierto para que todo el mundo conozca esta experiencia y sigamos trabajando en la inclusión de las infancias en las ciudades. Gracias.